Noticia del momento. Muy bien, la noticia del momento a esta hora, 3:30 en Colombia, nos lleva directamente hacia Argentina, Montoya. Vamos a hablar del debate en torno a esos nuevos formatos de inclusión. Cada vez diría yo que es un debate que se pone más álgido, que se pone más difícil, y precisamente ante, diría, esa ola de críticas, de reacciones generadas por el tema de la inclusión, específicamente vamos a hablar de Argentina, pues se ha tomado la decisión de hacer caso omiso a las nuevas prácticas de el todes, el compañeres, etcétera, todas esas palabras que de una u otra manera han venido incluyendo la E justamente para hablar de, digamos, de todos sin excepción, ¿no? Entonces ahora en los colegios en Colombia también se está practicando. Los profesores tienen que decir hola a todas, todos y todes, para incluir para agrupar también a las personas transexuales, que en su momento pues era la idea del todes. Ahora, ¿qué ha pasado en Argentina? En Argentina pues han dicho que no, adiós al todes. Chao, aquí no fue. Han eliminado ese lenguaje inclusivo. Así que vamos a entender cómo ha sido recibida esa decisión. Se lo contamos hoy con nuestra siguiente invitada, Soledad Acuña, ministra de Educación de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Colombia a Contrarreloj. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Buenas tardes. Y la primera pregunta sería justamente esa, en medio de la polémica, del debate que este tipo de decisiones generan, no solamente en su país, me atrevo a decir que en el nuestro también, y en muchos países en el mundo cuando se habla de inclusión. Decirle adiós al todes. ¿Cómo lo han recibido en su país, específicamente en colegios y universidades? Déjame primero que te aclare el marco en el que lo hemos implementado nosotros. Nosotros no hablamos de lenguaje inclusivo. Sí. La lengua española es inclusiva, depende de la intencionalidad del hablante, cómo uno pueda dirigirse, pero la lengua española tiene dentro de las convenciones aprobadas formas de hablar, de expresarse que permiten incluir las diversidades, incluir sin invisibilizar. No todo tiene que ser el genérico masculino, hay otras formas de expresión que nos permite el español, que incluye sin necesidad de romper las convenciones de la lengua, que son las que nos permiten entendernos entre todos los hablantes. Entonces, lo que hemos regulado en función de los resultados de aprendizaje post pandemia, hemos tenido evaluaciones nacionales y locales donde hemos visto la caída enorme en los aprendizajes, sobre todo lo que es fluidez lectora y comprensión lectora en nuestros estudiantes, y por eso hemos decidido eliminar todos los obstáculos que puedan impedir el aprendizaje y la aceleración de los aprendizajes en los estudiantes. Y es por eso que lo que regulamos es el uso del lenguaje y la distorsión de las reglas del lenguaje utilizando el arroba, la X y la E por parte de los docentes. Solo regulamos la tarea docente en el aula, en los espacios alfabetizadores. No decimos nada respecto a cómo tienen que hablar los estudiantes ni cómo tienen que dirigirse los adultos entre sí. Solo regulamos la actividad docente en los procesos de enseñanza. Ministra, en la lucha que han llevado a cabo minorías como la comunidad LGBTI, también como diferentes sectores feministas, se habla de diferentes tipos de violencia, que no solamente la violencia es física, sino que también hay violencia simbólica, que también hay violencia económica, y dentro de esa violencia verbal, que es una de esas formas de violencia, estaría este tipo de exclusión que se plantea. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto de esta posición de estos sectores? Es que es un error pensarlo de esa manera, de la misma manera que es un error pensar que una persona porque utilice la letra E está siendo inclusiva. Hay otras formas de exclusión y de discriminación, pero nosotros entendiendo que el uso generalizado del masculino genérico no incluye, sino que invisibiliza, lo que hemos generado son unas guías de utilización para los docentes, para el nivel de jardín, o sea, para los más pequeños, para la primaria y para la secundaria, esto es los 3 niveles, 3 guías diferentes, donde le damos herramientas a los docentes para que tengan espacios de diálogo con los estudiantes en el marco de lo que llamamos educación sexual integral, pero también formas explícitas de expresión, de inclusión, que no son el masculino genérico, sino que son otras formas de utilización de la lengua que están dentro de las normas aprobadas
que no permiten la invisibilización, que incluyen las diversidades. O sea, estamos dando herramientas para que los docentes y las docentes puedan utilizar otras formas de expresión sin cambiar las reglas, que son las que hoy nos permiten entendernos entre todos los que hablamos el idioma español. Claro, ministra, es que entre ustedes otras cosas... me están entendiendo a mí, claro, es que soy de otro país. Tenemos otras reglas porque cumplimos las pautas del lenguaje español que permite que nos comuniquemos. Si nosotros empezamos a cambiar esas reglas porque durante un tiempo hay una tendencia, lo que va a generar es poca comprensión, sobre todo pensando el rol de la escuela. Nosotros regulamos solamente el rol de los y las docentes en el aula, en la tarea docente, que es prescriptiva. No quiere decir que los jóvenes y las chicas puedan sentir que este es un lenguaje que lo representa y lo puedan usar. Eso está muy bien, digo, y si se sigue utilizando, se incorporará en su momento. Pero mientras tanto, la escuela tiene que enseñar las reglas aprobadas por las convenciones que nos permiten la comprensión. Claro, que entre otras cosas eso vendría, y acá nos lo están escribiendo varios de nuestros oyentes hasta ahora a través de las redes sociales, que siento que les interesa mucho el tema, y dicen que entre otras cosas esto lo que hace es facilitar a los docentes esa comunicación, porque termina siendo más compleja el tenerle que decir, vengan todos, todas, todes, y de ahí en adelante pues una cantidad de nuevas menciones que se hace para los estudiantes. En esa línea... Es que hay formas más simples de dirigirse. Claro. O sea, también el docente puede decir o la docente puede decir, todos. Quienes estamos en el recreo podemos ingresar, o ¿quiénes? O sea, no hace falta poner pronombres personales tampoco. El español es una lengua rica, nos da muchísimas posibilidades de comunicarnos. Se necesita tener un vocabulario amplio, por supuesto, y cuando uno más vocabulario tiene, mejor se puede expresar, pero dentro de las pautas acordadas hay muchas herramientas para incluir, para mostrar la diversidad, sin necesidad de tergiversar las reglas que son, insisto, las que nos permiten entendernos entre todos y todas. Ministra, ¿y cuál sería la recomendación para aquellas personas que en el ámbito escolar se enfrenten al escenario de una persona que se identifique con el pronombre elle, por ejemplo, y que solicite ser llamado, llamada de esa manera? Pero es que también esas miradas desconocen lo que sucede en las escuelas y lo que sucede dentro de las aulas. Nosotros dentro de las aulas, acá y pasa en Colombia, pasa en todos lados, el docente o la docente con sus estudiantes se dirige de forma directa por el nombre. Juan, Pedro, María, como se identifique la persona se lo llama por el nombre. Luego, si hay que hacer un genérico, se pueden utilizar otras expresiones sin necesidad de poner pronombres personales. No tienen que ser todos, todas, todes o con arrobas o X, claro, sino que se pueden utilizar genéricos de expresiones. Las personas que están en este lugar, aquellos que hayan terminado, la sala verde del jardín se dirige a... O sea, se pueden utilizar otras expresiones sin necesidad, que incluyen, sin necesidad de utilizar ni los masculinos genéricos ni las distorsiones. Claro. Pero lo más importante es entender que en el aula... Sí. Uno los llama por el nombre. Juan, entrégame la nota. María, pasa al frente. Pedro, lee en voz alta. O sea, se llaman las personas por el nombre. Claro, o sea, más de acuerdo, Rosario Pulido, no puedo estar con la ministra Acuña. Es que hace unos días, más que una pregunta, tengo un comentario como para agregar. Hace unos días estaba presentando un evento en la noche, y en el libreto que me pasaron tenían entre paréntesis el todas y todos, pero luego al final me dijeron, mira, decidimos que solamente vamos a decir buenas noches. Buenas noches, todos los que están aquí, claro. Independientemente, estamos todas, todes, todos o toditos. Entonces como que ya vamos, o sea, más de acuerdo no puedo estar con eso. Y lo que está ocurriendo con el todes o la letra E en Colombia es que, yo no sé si ustedes están de acuerdo, Rochi y Pulido, que es que ya se ha vuelto un tema paisaje que hasta sirve para hacer memes, stickers, comentarios y en redes sociales, y es un poco de burla. Entonces digamos que al final se ha desvirtuado un poco todo lo que se quería hacer, sí, creo yo. Sí, ministra. No, lo que iba a contar es que además esto que estamos mencionando es con la lengua oral, ¿no? Cuando nos expresamos verbalmente. Ahora, en la escritura, en la lectura, cuando empezamos a utilizar la X y el arroba, que no hacen a la morfología del español, que no tiene sonido, el arroba no tiene sonido, no se pronuncia, y a un niño que está en un proceso de alfabetización, que está con dificultades porque la pandemia tuvo consecuencias enormes en los aprendizajes, le damos un texto con una arroba y le pedimos que lea en voz alta, o le damos un texto con una X o con una E colocada en un lugar que no conoce
no responde a las reglas originales, solo le generamos dificultades en la comprensión, en la fluidez, en su proceso de aprendizaje. La libertad los niños la tienen una vez que tienen herramientas. Ellos, una vez que conozcan las reglas del español y las puedan utilizar, van a poder elegir cómo hablar. Pero si no les enseñamos a tener las herramientas básicas, no le estamos dando la libertad de elegir. Sí, de acuerdo. Bueno, al margen de todo esto, entre otras cosas, también está la RAE, que se ha opuesto a la utilización de esa del morfema, como se le dice, ¿no? El uso del morfema como una forma de visibilizar las políticas de género en español, y al parecer pues todo nació en Argentina, y es justamente en Argentina donde hoy se le dice adiós. Yo arrancaba esta entrevista, ministra, preguntándole cuál había sido la reacción de los jóvenes a propósito de la medida, y usted decía que ellos están cómodos, ¿no? Es que pareciera que fue como una cosa que se inventó, pero no necesariamente todo el tiempo hay que utilizarla. Cuando ellos la quieren utilizar, la utilizan, y cuando no, no. Exacto. Aquí no hemos tenido reacción mayoritaria, ni violenta, ni masiva por parte de los estudiantes, porque ellos no regulamos cómo tienen que hablar. Sería ridículo pensar que uno puede obligar a hablar de determinada manera u otra a los jóvenes. Nosotros regulamos la tarea docente, el ejercicio de la tarea docente. Y en ese sentido, quienes han reaccionado y han ido a la justicia para pedir que nos den de baja la resolución han sido las organizaciones que representan a las diversidades, también entendiendo que esto atenta con la diversidad. Y la verdad que esto no atenta ni invisibiliza, sino que al contrario, refuerza que lo importante es la actitud de las personas y las conductas, y no cómo las nombramos, porque muchas veces se esconde bajo la utilización de este nuevo dialecto otras formas de discriminación, porque, por ejemplo, quienes tienen problemas de dislexia, aquellos estudiantes con problemas de dislexia, que es un trastorno del aprendizaje, dificultades para la lectura, están siendo más discriminados aún cuando se utilizan estas tergiversaciones. Entonces, nosotros en eso no compartimos que tenga que ver con la inclusión o no. Esto tiene que ver con los aprendizajes. No estamos dando una discusión ideológica, estamos dando una discusión pedagógica, y esa es nuestra postura en esta discusión. Pero los únicos que han reaccionado han sido estas organizaciones. Y muchos países en el mundo que ya utilizan también en otros idiomas, Montoya, por ejemplo, el HEN, que es el término en sueco con el que se identifican las personas no binarias, que es el equivalente en español al ellos, del que hablaba ahora Andrés Pulido. Y en 2019 les dejo estos números. En 2019 las búsquedas de este término se incrementaron más de un 300% respecto a años anteriores, según datos del diccionario que incluyó la palabra el pasado mes de septiembre. Entonces, ahí tienen, y queríamos justamente hacer esta visual en un país tan cercano al nuestro como lo es Argentina, donde también se habla español, por supuesto, y donde hoy han decidido decir adiós. Hablemos, ministra, antes de despedirnos, ¿cómo ha sido este regreso, diríamos, ya a la normalidad después de la pandemia? Aún no se ha ido, ya hay casos de nuevo, hablando de esta quinta ola del virus, no solamente en Colombia, sino en el resto de los países en el mundo. ¿Cómo avanza Argentina con esa reincorporación a las aulas? Nosotros hemos tenido, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, una vuelta a la presencialidad muy fuerte ya desde el 2021, que lo sostuvimos todo el año pasado. Lo que hoy estamos notando, más allá de que hoy la normalidad es absoluta en la circulación, en lo comercial, en lo económico, y por supuesto en las escuelas, lo que sí estamos notando son las secuelas de la decisión de haber tenido cuarentenas tan largas, tan extensas. Hoy no solamente vemos afectados los aprendizajes de los estudiantes, sino muchas secuelas, muchas consecuencias en lo emocional, en lo psicológico, en lo afectivo, en lo grupal, ¿no? En las posibilidades que tienen los chicos de conectarse con sus amigos y amigas. Entonces, la verdad que estamos trabajando mucho y preocupados por estos síntomas que empiezan a salir y que se notan en violencia, en trastornos de la conducta, en trastornos de ansiedad, todo producto de los largos encierros a los que han sometido a nuestros jóvenes. Pues es la ministra de Educación desde Argentina, acompañándonos hoy a Contrarreloj en Colombia, en el sistema W Radio Colombia. Soledad Acuña, muchísimas gracias por su tiempo.